Buenos días chicos. Entonces vamos a retomar nuestro curso de Historia Universal y entonces vamos a recordar, vamos a reforzar un poco lo que dejamos la semana pasada, en el cual pues hablamos del tema de Napoleón Bonaparte, ¿cierto? Este personaje tan importante para la historia pues de la humanidad, ¿cierto? ¿Qué, qué había pasado en el mundo? A ver, si recordamos un poco, nos podemos remontar hasta la Edad Media, ¿no? En donde existía un sistema de gobierno político y económico conocido como feudalismo, en el cual ese sistema económico produjo de que en Europa todos los países europeos, ¿no? Sean monarquías, ¿no? A esto se le llamó el antiguo régimen, ¿verdad? Cuando las monarquías, ¿no? Tenían reyes, pues, con un poder, absoluto, ¿de acuerdo? Y pues en ese momento la iglesia y los reyes gobernaban de la mano, ¿verdad? A la par. Entonces el pueblo en esa época, ¿no? En Europa, en los reinos de Europa, no tenía el poder de decidir quién iba a ser su gobernante, porque la iglesia lo decidía quién iba a ser el rey, ¿verdad? Y los reyes, ¿qué decían o cuál era el argumento para defender su poder ahí? Que a mí me ha puesto la iglesia, y la iglesia dictamina la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, el rey es el que debe estar por encima de todo el pueblo y él tiene el poder porque él sabe por qué hace las cosas, porque él está ahí por Dios y punto. Entonces, la gente vivía así de esa manera en Europa. Era un sistema muy injusto, ¿no? La verdad, el antiguo régimen. Mientras los reyes tenían un poder y una riqueza absoluta, el pueblo no tenía nada de eso. En Europa había mucha miseria, ¿de acuerdo? Había pues una gran hambruna, había muchos pobres en las calles, mientras los reyes tenían todo el poder. Este sistema fue un sistema muy injusto, ¿verdad? En Europa. Así que aparecieron unos filósofos que cuestionaron ese sistema y dijeron, no me cuadra este sistema, me parece un sistema injusto. ¿Por qué? Primero porque no parte de la razón, sino de una creencia. A el primer punto importante de la ilustración. Segundo, o de estos filósofos, ¿no? Segundo, el pueblo debe elegir al gobernante, porque el poder viene del pueblo. Segunda idea importante, el pueblo tiene derechos, necesita también libertad. Libertad, derechos, elegir a tu gobernante, razón, son las ideas fundamentales de qué? De la ilustración, ¿cierto? Estos filósofos se hicieron llamar ilustrados. Esta teoría, ¿verdad? Dio vueltas por muchas partes de Europa por mucho tiempo, pero no había un momento preciso para hacer ese gran cambio que pedía, pues, ¿no? La ilustración. Hasta que en Francia ocurrió, pues, ocurrió una serie de cuestiones muy terribles para la sociedad francesa. ¿Cómo cuáles? Una gran sequía, una gran hambruna, la pérdida de una guerra importante con Inglaterra, la guerra de los 7 años, ¿verdad? Por las colonias de Norteamérica, y el poder absoluto y el poco poder de gobierno que tenían los reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta. Es ahí cuando el pueblo, liderados por los burgueses, eh, desconocen a los reyes, les quitan todo su poder y ellos instauran ahí, o buscan instaurar una república y en una monarquía. Y este gran cambio en la sociedad francesa se le conoce como la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Entonces, Francia no está en una isla, no es una isla que está perdida en el Pacífico, que es una isla lejana. No, Francia está en Europa, está rodeado de países que son unas monarquías. Entonces tú te imaginarás, si yo soy un rey, por ejemplo, de Prusia, de Austria, y a mi costado veo que han sacado a los reyes, los han matado, y el pueblo ha instaurado su propio gobierno, yo como rey, vecino, ¿me quedaré tranquilo a ver que mi país vecino ha pasado esto? Obviamente que no, ¿verdad? Los reyes se preocuparon porque dijeron, si yo no hago nada, en cualquier momento eso va a pasar acá en mi reino. Así que los reyes
las principales potencias que eran enemigas de esa forma de ver las cosas, ¿verdad? Y también porque querían defender sus privilegios, ¿no? Los reyes de países como Austria, Prusia, Rusia, Inglaterra, formaron coaliciones para invadir Francia y terminar con la Revolución Francesa, ¿verdad? Es ahí que se forman las coaliciones. Entonces, tú pensarás, este, profesor, entonces, si Francia venía de una revolución, venía de una gran pobreza, estaba en plena revolución, y encima vienen a invadirle a todos sus países vecinos, entonces Francia quedó arruinada. Imagínate que eso pasara acá en el Perú, imagínate que Perú hoy día haga una revolución y todos los países de Sudamérica están en contra y todos los países vecinos los invaden. Por el sur viene Chile, Argentina, por el este viene Brasil a invadirnos, por la selva, por el norte viene Ecuador, y Colombia. ¿Cómo sería? El Perú quedaría arruinado, ¿cierto? Y eso es lo que se espera, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Es ahí cuando aparece la figura de gran Napoleón Bonaparte, que era un general francés, el cual dijo, ay, ya, o sea, nos quieren invadir a los franceses. Perfecto. Formó su ejército y él solito defendió a los franceses de las invasiones extranjeras, de las coaliciones. Y convirtió a Francia en un imperio y él se condecoró como emperador, ¿verdad? Se autoproclamó emperador. Hasta, todo le fue excelente, hasta que llegó a Rusia, ¿verdad? Llegó hasta Moscú, pero el invierno lo hizo retroceder y finalmente en la batalla de Bélgica, en Waterloo, es vencido. Y se exilia en una isla en el Atlántico, ¿no? La isla de Santa Elena. Cuando Napoleón se va del mundo de la política, los enemigos, los países enemigos de Francia, buscan restaurar Europa. Por eso que este tema se llama restauración europea. Restaurar, restaurar, ¿qué significa? Volver a ser como estaban antes, ¿cierto? Entonces, como ya no estaba en el mapa Napoleón, se formaron los líderes de estos nuevos reinos, se reunieron en Viena, hicieron un congreso, ¿de acuerdo? Un congreso es una asamblea, es una reunión, ¿de acuerdo? ¿En busca de qué? De restaurar el poder, eh, restaurar pues el mapa político y económico de Europa. ¿Cuál era la consigna, la justificación de este congreso? Básicamente tres, ¿no? La legitimidad, porque los reyes, pues, ¿no? Buscaban legitimar su poder, ¿cierto? ¿Cómo lo van a legitimar su poder? Hacer, pues, la justificación de que su poder es un poder divino, ¿verdad? Y de que el derecho que ellos tienen para gobernar proviene de Dios, de la iglesia. Entonces, ellos van a pedir su legitimidad y van a querer difundir esa ideología por toda Europa y terminar con las ideas de la Revolución Francesa. Segundo, ellos van a buscar poner equilibrio. Inglaterra, el máximo enemigo de Napoleón, empezaba a ganar mucho poder económico y vio que prácticamente todo el territorio europeo estaba controlado por Francia, así que quiso balancearla, poner equilibrio a la balanza para que ellos también tengan mucho poder económico, así como los franceses. Recordemos que Inglaterra en esta época empieza a ganar mucha importancia internacional. Y finalmente, intervencionismo. ¿Qué significa esto? Intervenir. Cualquier país que quiera imitar lo que haga Francia, nosotros lo vamos a intervenir. Si Francia repone su revolución, vamos de nuevo a intervenir. ¿De acuerdo? Entonces, las potencias de la época, que eran los enemigos de Francia, se unieron para hacer el comercio de bien. Te pregunto yo, ¿a esta fiesta, a esta reunión, fue invitada España? No. ¿Por qué? Porque España en esa época ya no era considerada una potencia, o en todo caso era considerada una potencia menor, ¿no? Una potencia secundaria. Ya no era como antes, ¿no? ¿Por qué?
porque España ya venía de una gran crisis. En América, ¿qué pasaba, no? ¿Recuerdas que por historia del Perú, en América en esta época, ¿no? Se formaron las juntas de gobierno, ¿no? España ya está en una gran crisis. Y además, que España, su modelo económico era un modelo económico muy atrasado. Todavía seguían con el mercantilismo y con el feudalismo, ¿verdad? Y estos países ya estaban empezando a ser capitalistas, sobre todo Inglaterra. Inglaterra le sacaba mucha ventaja, años de ventaja a España, ¿no? Porque ellos ya eran capitalistas y ellos seguían con el feudalismo y el mercantilismo. Entonces, en 1815 se formó el Congreso de Viena y repartieron el mapa europeo de lo que había ganado pues Napoleón, lo dividieron y lo restauraron como estaba antes. Claro, siempre a favor de las potencias que ganaron, ¿cierto? O que vencieron a Napoleón. Entonces, para que no vuelva a pasar esto y para difundir la ideología de los reyes, ¿verdad? De la monarquía, de la iglesia, formaron la Santa Alianza. Los principales enemigos de Francia formaron la Santa Alianza, ¿no? Era como una asociación militar, ¿de acuerdo? Para que en caso de que ocurra una revolución parecida, ellos actúan. Luego se vino Inglaterra y esta Santa Alianza pues defendía los ideales de la iglesia. También se pudo unir el Imperio Otomano, que actualmente es Turquía, ¿verdad? Pero hay un problema, los turcos otomanos eran pues musulmanes. Solamente por eso no se unieron a la Santa Alianza. En lo demás estaban totalmente de acuerdo este, con las potencias vencedoras. Ahora, escúchame bien esto. Tú me dirás, profesor, pero entonces, tanta, tanta revolución francesa, tantas ideologías, hemos hablado de que la revolución francesa trajo ideas muy buenas, ¿no? Que fue la revolución más importante, pero hasta que yo estoy viendo de que en realidad los reyes ganaron. Y todo lo que hizo Napoleón, todo lo que hizo la revolución, fin, ya se acabó. ¿Por qué al día de hoy todo el mundo tiene ideologías democráticas, de libertad, como la Revolución Francesa, y no como ellos, que ellos fueron los que vencieron, ¿cierto? Porque todo el mundo no son monarquías, ellos ganaron al final, ¿verdad? ¿Por qué no expandieron esa idea por Europa y por el mundo? Te explico. Eh, Años después de que ocurriera esto, en Europa surgieron otros movimientos liberales, también inspirados en parte por la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque esos ideales de la Revolución Francesa eran más justos, ¿verdad? Es más justo que una persona tenga derechos y que elija a su gobernante a que venga un gobernante, ¿no? A ser un tirano y te someta. ¿Cuál es más justo? ¿Qué modelo es más justo? Entonces, como siempre se dice, ¿verdad? La justicia tarda, pero llega, siempre prevalece. Y esto conecta un poco con el tema que estamos viviendo actualmente en el mundo occidental, en Estados Unidos, en Europa, que mucha gente está protestando, ¿verdad? Por pedir derechos, ¿verdad? Que esta protesta viene desde el año 60, como ustedes ya se habrán enterado por las noticias. Pero hasta el día de hoy existe mucho racismo, mucha segregación en Estados Unidos y en otros lugares de Europa, porque son lugares que con el tiempo y en la actualidad son lugares muy cosmopolitans, ¿verdad? Que tienen gente de todo el mundo. Curiosamente en esos lugares es donde una parte de la población es racista, lamentablemente. Pero, ¿cómo conectamos lo aprendido aquí con lo que pasa actualmente? Eh, Mira, tú si tienes una lucha justa, o sea, si por lo que tú luchas es un ideal justo, así pierdas 1000 batallas, así tu nombre sea borrado, así pierdas y te sientes un fracasado, ¿no? Si tú defiendes hasta tu muerte, ¿no? O hasta donde puedas, eh, un ideal que tú sabes que es justo, tarde o temprano ese ideal va a prevalecer. Siempre es así. Nunca se vive ni perdura un sistema o una idea que sea injusta. Jamás. Así haya
hombres poderosos, imperios, millonarios, economía, gente muy poderosa con dinero, siempre la justicia prevalece. Siempre. Así funciona la, la- la historia. Siempre. Este modelo que imponían en la Santa Alianza, estas de acá, ¿era justo? No, las monarquías no son justas porque eran absolutistas. Eran tiranos, ¿verdad? Abusaban del pueblo. En cambio, los ideales de la Revolución Francesa eran más justos, ¿no? Tener derechos es algo que hoy lo vemos como obvio, pero en esa época era un gran cambio. Nacer en libertad, elegir a tu gobernante, eran ideas, era darle todo el poder al pueblo, ¿verdad? Para una convivencia más sana. Entonces, esas ideas de la Revolución Francesa eran más justas. Y aunque fueron derrotadas por la Santa Alianza y por los enemigos de Francia, ¿qué pasó? Con el tiempo prevalecieron esas ideas. ¿Por qué? Porque eran más justas. Yo sé que en la actualidad, por ejemplo, si estos manifestantes son callados o fracasan o se dispersan, o lo más probable que pasen unas semanas y todo vuelva a la normalidad, esas ideas, si son justas, y yo sé que son justas, van a prevalecer. Siempre. Lo que le pasó a Tupac Amaru, ¿verdad? En la historia del Perú. Tupac Amaru murió, ¿verdad? Lo mataron, lo humillaron, pero sus ideas prevalecieron en el tiempo, hasta el día de hoy, de libertad, de justicia. Y eso es así. Un sistema injusto no puede prevalecer por mucho tiempo. Como la ideología de los nazis, por ejemplo, ¿verdad? En la Segunda Guerra Mundial. Duró mucho tiempo la ideología de los nazis, ¿cuánto? Casi 30 años. La gente en Alemania creyó y estaba segura de que ser racista era algo pues correcto y que ellos son la raza aria y que ellos deben gobernar el mundo y que además razas deben ser pues exterminadas. Eso creen en Alemania. Y si hubieran ganado la guerra los alemanes, ¿qué hubiera ocurrido? ¿Todo el mundo hubiera sido así? ¿Racista como ellos? No, porque la justicia tarda pero llega. La gente se hubiera dado cuenta de que esa ideología era una ideología maligna. Y la gente hubiera protestado, hubiera habido muchos cambios sociales y se hubiera terminado tarde o temprano con el nazismo. Y pasa eso con cualquier ideología que no es justa. Si tu causa es justa, te repito, y tú luchas por eso, si tú luchas por el derecho de los animales, por la contaminación ambiental, por los derechos de las mujeres, si tú sabes que es justo eso, tú sigues luchando porque tus ideas van a prevalecer. Y eso fue lo que ocurrió con la Revolución Francesa. Sus ideales prevalecieron a pesar de que fueron vencidos después de Napoleón. Y lo vamos a ver eso en la próxima semana cuando hablemos de las revoluciones liberales en Europa, que le dieron una lección a estos monarcas que querían pues gobernar más de lo que podían. Bueno, jóvenes, eso fue todo por el día de hoy. Nos estamos viendo la próxima semana. Espero que se cuiden bastante y tomen sus precauciones, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.